Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos Personajes complejos emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Esto es Psicocine. Soy Murillo y con ustedes tenemos a la psicóloga Priscila Albarrán. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento y en qué tiempo vayan a ver esto, así que bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Pues esta semana estuvo sencilla y estuve con unas cosas de trabajo, pero todo bien. Está muy bien. Pues hoy, Murillo y yo, no vamos a hablar, vamos a seguir con el tema que les dijimos desde la semana pasada, que íbamos a honrar enero, con el tema de inicios, de cierres, de duelos, de pérdidas, de reajustes y demás, ¿no? Sí. Y bueno, hoy no vamos a hablar de lo que perdimos, o al menos no de lo que perdimos en un sentido tangible que ya tuvimos, sino que vamos a hablar de lo que nunca llegó. De esas fotografías que nunca nos tomamos, del ejercicio que nunca hicimos, del viaje que tampoco emprendimos, de todos esos escenarios imaginados, pero que nunca se llevaron a cabo. Y también parte de esto es de la versión de nosotros que se quedó atrapada en cada uno de esos escenarios que no se llevó a cabo, esperando una oportunidad que al final expiró con un cierre de año y el inicio de uno nuevo. Ajá. ¿Tú has sentido alguna vez como esa sensación de nudo que no es precisamente un recuerdo, pero es un sueño postergado, algo que no cumplimos? Ese vacío como peculiar que se siente raro en el estómago. Pues, a ver, explícamelo más Bueno, y te respondo. eso que sentimos, que no pasó, pero que queríamos que pasara, también es un duelo. Es un duelo muy específico por los futuros que se murieron antes de nacer, ¿ok? Por todas esas metas que, pues, que se quedaron ahí esperando a ser hechas, a ser cumplidas y que pues no las circunstancias, el tiempo, algo pasó que nunca, tal vez cambiamos de rumbo sin darnos cuenta, tal vez pasaron cosas repentinas y tampoco lo pudimos hacer. Este duelo es muy silencioso, muy sigiloso, porque al final no hay como algo que nos marque el cierre, como que nos marque un funeral como tal de algo, no hay un pésame de algo que nomás no fue, simplemente es un duelo que generalmente se encapsula y es como lo que debería o lo que hubiera pasado, y como esa sensación de nunca haber llegado a ese encuentro con nosotros mismos en cada una de estas cosas que queríamos hacer y no hicimos, Pues ¿no? sí, ya entendiéndolo así, sí me ha pasado bastante con películas que he querido hacer y que al final nunca se pudieron. ¿Mm? Tengo con novelas que de una forma u otra todavía no se ha conseguido su publicación. Tengo guiones que se están pudriendo en la computadora porque Que están esperando. pensaba que se iban a realizar, porque incluso ya hasta tenía cartas de intención de actores, cartas de intención de inversionistas y de institutos que iban a aportar algo, y que yo ya me imaginaba cómo iba a ser el rodaje y cómo iba a ser la película. Llegué a pensar en cómo iba a ser la presentación y nunca sucedieron. Los proyectos se cayeron y ahí está nada más quemándose en la computadora. Entonces sí, hay varios tipos de duelo de esa manera que han sucedido y que estoy seguro que a mucha gente también le ha pasado.
Claro que sí, todos tenemos, yo creo que ese punto en donde nos quedamos encapsulados y que la vida ya no es como creíamos que podía haber sido y nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a esa nueva versión, porque pues se hace una vertiente, una decisión de quién podríamos haber sido y quién somos, y entonces hay una incomodidad ahí, ¿no? De todo eso vamos a hablar. Porque además, ¿cómo se sana un dolor por algo que nunca existió? O sea, ¿cómo entierras un fantasma, algo que no estás viendo, que no es tangible? Entonces, para poder explorar este tema, Ajá. vamos a utilizar dos películas. Les habíamos dicho de una. Sí, Pero pues, como a Murillo le encanta ver películas, pues le llegó otra en el camino y pues me propuso que la viera y pues también me encantó. sí, es que las dos tienen que ver sobre el tema del duelo. Habíamos indicado que íbamos a ver una japonesa que se llama Conduce mi auto o Drive My Car, pero en el proceso me encontré con otra que se llama Sueños de trenes, Train Dreams, que también le vi similitud y dije, eso está interesante, pero además hay algo interesante. Eh, una es japonesa, la de Conduce mi auto, y la otra es estadounidense. Tienen dos estilos muy diferentes. Sí, ahí permíteme, te interrumpo, porque yo cuando empecé a ver esta película de Drive My Car, yo me quedé así de, ¿qué es esto? No le entiendo nada, no sé a dónde me lleva, tengo 1000 elementos, pero no hace nada con ellos, no hay música, está todo monótono, o sea, está muy lenta, y de hecho yo le escribí a Murillo y le dije, explícame. Y ya fue que me contó de la otra que estaba viendo, y entonces dijimos, pues la voy a ver, dije, la voy a ver y a ver qué hacemos con esto, ¿no? Y pues, ¿qué tal que sí se fusionaron, no? Bueno, tienen sus diferencias que ahorita nos vas a explicar, pero pues muy bien, las dos muy bien. Ajá. Entonces, pues yo había pensado hablarles de hacer un análisis comparativo de estas dos películas. Primero en el sentido, digamos, narrativo, y luego ya nos enfocamos en lo psicológico de ambos personajes. Nada, me late. Entonces, bueno, primero, la de Conduce mi auto es una película dirigida por Ryosuke Hamaguchi, basado en una obra de Haruki Murakami. Es un escritor bastante popular. La sinopsis es: tras 2 años de la muerte de su esposa, a Yusuke Kafuku le ofrecen dirigir una obra en un festival de teatro en Hiroshima. Allí conoce a la reservada Misaki, asignada como su chofer. Mientras pasan tiempo juntos, Kafuku comienza a enfrentarse al misterio de su esposa, que lo atormenta en silencio. Bueno, la otra, la estadounidense, es del director Clint Bentley, basado en una novela de Dennis Johnson. La sinopsis es: narra la vida de Robert Greinier, un trabajador ferroviario, o más bien es un leñador. Bueno, Mm. trabaja de ambas cosas, leñador y en los trenes, en el oeste de Estados Unidos a principios del siglo XX. Esta historia está marcada por la soledad, la tragedia, la pérdida de su esposa e hija y la lucha por encontrar sentido en un mundo cambiante. Bueno, las dos películas son muy diferentes entre sí y eso es por las diferencias culturales. Por un lado tenemos la película japonesa, que tiene una estructura narrativa que se llama Kishon Tenketsu. Ok. Eso es una estructura que no tiene conflicto. Es una estructura que representa o trata de imitar, por así decirlo, la vida real. Y en la vida real, pues uno, uno no se mueve por conflictos como, como sucede en la curva dramática aristotélica. Ahí, en la narrativa de A ver, espera. Aristóteles, ¿Cuál es esa, justo? ¿Cuál es esa dramática aristotélica?
Ahí en la dramática de Aristóteles, todo se divide principalmente en tres actos. Hay un contexto, hay una presentación de personaje y hay un conflicto que se tiene que resolver Okay. durante el desarrollo de estos actos. El conflicto se define como el problema que tiene el personaje principal y que debe de resolver en la historia. Todos los puntos dramáticos que siguen a continuación están en relación directa con el conflicto. Digamos, este cuate, tenemos un personaje que, por ejemplo, James Bond, ese es muy clásico. El conflicto es que debe de atrapar a un villano que quiere destruir al mundo. Es el conflicto directo. Y todo lo que tiene que hacer, todas las personas con las que va a relacionarse, todas las pistas que va a seguir, es para que le lleve directamente a enfrentarse a este villano y salvar a la humanidad, ya sea destruir su arma poderosa o matarlo directamente. En el proceso tiene que ir encontrándose con algunas personas que, repito, Okay. lo van a llevar a este enfrentamiento directo. Entonces, eso es una estructura clásica y es la que se utiliza principalmente en Occidente y es la que conocemos. Hay no sé, una historia de detectives, hay un caso, ya sea de asesino serial, y hay que atraparlo. Entonces, tienen que ir pasando obstáculos, Ujú. conociendo gente, encontrando pistas, todo para atrapar al malo. Pero en la otra historia, en la otra estructura, la de Kinsho Tenketsu, Ujú. ahí no hay conflicto. Ahí es una presentación del personaje, hay un, hay un desarrollo, el personaje hace cosas, hay un giro dramático, pero no es un giro muy importante y de pronto hay Ujú. una contemplación de la vida de los personajes. Okay. En, en, ese, en esa estructura, como dije, tratan de emular la vida de realista. Uno, en, en su vida real, no tiene conflictos fuertes como los que suceden en una película occidental. Ujú. Uno no tiene que enfrentarse a alguien tan directamente como James Bond se enfrenta a otro. O si sucede, es una historia muy específica, pero en la vida uno tiene conflictos leves como pues, encontrar una esposa, tener una familia, luego buscar solventar económicamente a Ujú. esa familia crece, uno llega viejo y pum, se muere. Ujú. Ahí la mayoría de la gente pasa toda su vida sin tener realmente un conflicto fuerte. Tiene los conflictos normales, que es tener trabajo, es poner comida en la mesa, es ver la educación de los hijos, cuidar a los hijos cuando se enferman, son ese tipo de conflictos. Y ese tipo de giros dramáticos son los que suceden en la estructura de Kinsho Tenketsu. Por ejemplo, aquí en la película japonesa, Ujú. el ki está dividido en ki, que se refiere a introducción. Ahí nos muestran la vida cotidiana del protagonista con su esposa, su trabajo, él es un actor y director teatral, tiene una rutina sencilla, su esposa es guionista, todo está estable. Ujú. En el show, que es el desarrollo, la esposa se muere, como una muerte normal, el otro pasan 2 años, eh, va a trabajar en una obra de arte en otra ciudad diferente a donde vive, se va a Hiroshima, donde va a dirigir una obra de arte, entonces hace audiciones, ya tienen a los actores, hay ensayos, hay viajes en coche porque le asignan una chofer y simplemente la historia avanza. Luego en el TEN hay un giro dramático, pero es sencillo.
Y para eso estamos hablando de que ya ocurrió 2 horas de película, ¿no? Sí, no manches. Ahí el giro es que el actor principal de la obra tuvo un altercado con un fanático en la calle que no se ve, nada más nos lo dicen. Tuvo una pelea con él, lo golpeó y posteriormente se murió. Así que lo arrestan por homicidio que será culposo o accidental, no sé. Ujú. Ya se quedan sin actor y no saben si cancelarla o no. Y la conclusión, que es el Ketsu, simplemente el protagonista toma ese papel y él actúa en la obra y ya, tienen una vida sencilla, una resolución tranquila. La obra se estrena sin dificultad y más o menos hay como que un cierre de duelo con la esposa que falleció al, pues supuestamente al inicio de la película, pero para eso ya pasaron 40 años, digo 40 minutos. Ujú. Entonces es una historia muy lineal, pero, pero les advierto, si la quieren ver, es muy larga, es una película que dura casi 3 años, digo 3 años, 3 horas. Sí, 3 horas, y se siente, parecen 3 años. hace 3 años, pero no, dura casi 3 horas, y desarrollo de Kinsho Tenketsu es muy suave en el sentido de que aparentemente no pasa nada, y es que en la vida real no pasa nada. Sí, Uno tiene claro. una vida muy sencilla, donde, repito, no tiene un conflicto severo y todos son conflictos muy sencillos y la vida es lenta. O sea, creo que sí tenemos situaciones que nos pueden llegar a rebasar y entonces, pues ahí sí la vida se mueve. El problema, y ahorita que lo mencionas, es que muchas veces nosotros estamos esperando que la vida sea como una película dramática de aristotélica, ¿no? Exactamente, pero Tenemos un conflicto, lo resolvemos y final feliz. y Y hay veces en que incluso no se resuelven y el conflicto queda y de ujú. pronto le aparece otro conflicto y ahí va pasando. Exacto, y vamos acumulando conflictos y esperando que se tienen que resolver inmediatamente o de una forma muy específica y así, ¿no? Pero no, a veces No. pasan años, décadas y el conflicto no se resuelve. Incluso la gente se puede morir sin resolverse. Exactamente. Y eso es lo que en el japonés es el ten, que es el giro, donde pum, se murió alguien importante que tenía que ver con, pues, no sé, con el conflicto que uno quería pasar. Por ejemplo, estoy recordando, yo iba a hacer una película hace varios años y tenía a una persona en los estudios Churubusco con el que me estaba yo entendiendo para hacer eso, porque iba a producir la película y iba avanzando el asunto, llevamos viendo lo de los presupuestos y de pronto el otro, ¡pum!, se murió ¡Wow! y se cayó todo. Y entonces, bueno, pues ya tuve que Claro. dejar el proyecto y continuar con otras cosas. Entonces, ese es el tipo de giro dramático que utilizan en la estructura japonesa. Claro. Simplemente son cosas que suceden en la vida, pero que no necesariamente son aquí eventos dramáticos muy fuertes, como lo son en la estructura aristotélica. Sí, exactamente, es lo que vi, o sea, que por eso al principio como me sacó de mi estructura de dramática aristotélica, pues no lo entendía. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cuándo va a pasar algo? Porque justo 40 minutos y apenas había habido un evento ahí raro. Lo demás era una vida monótona, que pues sí notaba cosas, ¿no? Que él era frío, que no se besaban, que pues sí tenían relaciones sexuales como una pareja, pero hasta ahí, me explicó, él era sobrio, como muy parco con ella, no sé, lleva una relación muy rara, eso lo observé, pero Ah, más allá, nada. el asunto también es que culturalmente los japoneses Además, son parcos, sí, son no se fríos. besan en público, difícilmente llegan a besarse incluso los esposos.
Sí, sí, O sea, justo. es algo que no sucede. Entonces, eso también es parte de la diferencia cultural. Eh, Hay algo muy importante. A los cineastas japoneses, a diferencia de los cineastas estadounidenses, a ellos no les importa eh, si el cine llega más allá de Japón. Ellos hacen un cine muy localista. Ellos están contentos con que se vea en su país y con eso y se acabó. En Mm, Estados Unidos tienen una obsesión, por así decirlo, de que el cine se vea en todo el mundo y por lo tanto genere más dinero. Así que hacen un cine más universal, por así claro, decirlo. Quieren que su integrativo. cine funcione en todo el mundo. Por eso es que hacen películas, digamos, de amor, pero que sea un amor que entienda cualquier cultura Claro. y por lo tanto genere dinero en todos lados. En Japón no. Ellos hacen un estilo muy local e incluso hay cosas que ellos históricamente saben o culturalmente saben y por lo tanto no tienen que repetir. Mm, Entonces hay películas ujú, que, que solo se pueden entender si uno tiene información previa claro. A de la la cultura cultura. japonesa. Exactamente, porque si no, uno se queda, dice, bueno, ¿y este de qué trata? Lo que pasa es que están, este, no repiten algo que supuestamente ya todos saben. En Estados Unidos sí, porque solo lo conocen en Estados Unidos, pero como quieren que la película se vea en todo el mundo, tienen que decirlo. Es como si nosotros de pronto hiciéramos una película sobre La Llorona. Todo mundo mexicano sabe quién es La Llorona y sabe de dónde surge. Así que si hiciéramos una película al estilo japonés de La Llorona, empezaríamos con La Llorona ya espantando a la gente y ya todo el mundo diciéndole que es La Llorona y no habría necesidad de decir quién es La Llorona, de Claro, dónde surge y cuál es su origen. Supuestamente ya lo sabemos los mexicanos, entonces no hay que repetirlo. claro, Esto es pensando en que sería una película que solo se viera en México. por supuesto. Esa es la mentalidad del japonés. No tienen que decir lo que supuestamente ya saben. Y eso le resta muchísimo contexto. Y aún así duró 3 horas. Y aún así duró 3 horas exactamente. Y es una película que además tiene un uso del silencio importante. Sí, O sea, los personajes a veces hablan mucho, porque de hecho es a partir de los diálogos que se va explicando la historia, y a veces no hablan nada, pero no están haciendo nada. ujú, Es muy diferente a la otra película estadounidense, donde el silencio es parte de la misma historia, porque en el silencio hay acciones. sí pasa Los, algo. exactamente, los personajes están haciendo cosas y lo que hacen está aportando narrativamente algo. Claro, tiene La- sentido. Hay un Justamente. desarrollo, la historia continúa a partir de las acciones de los personajes sin necesidad de estar diciendo nada. Pero en la japonesa, cuando no hablan, no hacen nada. Incluso se quedan parados de manera muy estática. Parecen pinturas, parecen fotografías y nada más están ahí parados. Ujú, Y de pronto hablan y hablan mucho y nos cuentan todo a tal grado de que esta película puede funcionar de manera lingüística, de manera literaria. O sea, el guión se podría leer y aún así funcionaría bastante bien. Incluso hasta podría funcionar mejor, porque la literatura japonesa así es. Pero en cambio, la occidental eh, está hecha para verse. claro, es más visual. No se puede leer bien el guión, o sea, el guión está para que Se lo plasme, lean claro. en la producción, Ujú, pero es algo que está pensado directamente para que sea visual y por lo tanto que sea actuada y sea producida y sea visible. ujú, Y ahí en ese momento el guión ya deja de cumplir su función.
pero en la novela japonesa se podría leer guión tranquilamente. Incluso, es más, podría irme más allá y si solo leyeras el archivo de los subtítulos, entenderías perfectamente la historia. Ok. Porque en realidad todo está contado por los diálogos. Sí, claro. También otra diferencia, por eso mismo, es el lenguaje cinematográfico. En la estadounidense, la de Sueños de Trenes, hay un lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico son aquellos elementos visuales, narrativos, que van contando la historia en la composición de la fotografía. Por ejemplo, tenemos planos generales, donde se ve todo abierto, tenemos planos medios donde los personajes se ven, no sé, de la cintura para la cabeza, planos de close-up, que es del cuello para la cabeza, hay planos detalle que son referencias a objetos, por ejemplo, un detalle de una mano, un detalle de un ojo. En la composición de esos elementos se va contando la historia. Claro. Imaginen, se le dice el lenguaje cinematográfico porque cada uno de estos planos es como una letra. O sea, imaginen, el plano general es como si fuera la A, el plano medio es como si fuera la E, el plano de close-ups como si fuera la I, y a medida que se van componiendo el plano medio con el close-up del detalle, se va estructurando la oración narrativa, así como se van mezclando las letras para formar palabras y para formar oraciones. De ahí que se le conozca como lenguaje cinematográfico, y es con ese montaje de planos que representan las acciones de los personajes, es que nos van narrando la historia. Y nos van, perdón que te interrumpa, y nos van despertando psicológicamente para conectar con la historia, ¿cierto? Exactamente. Porque además, la manera en que están hechos esos planos tienen Claro. simbología. Hay el uso de la semiótica. O sea, cada elemento está pensado por algún punto en específico. Por ejemplo, si queremos poner al personaje que se sienta inferior ante los demás, los tiros son desde arriba para verlo más chido. A poner a alguien que al contrario queremos ponerlo imponente y más fuerte, entonces los tiros son desde abajo hacia arriba para que se vea más grande. Si queremos ponerlo a él solitario y sumido en la tristeza, pues es un plano abierto donde se sienta la soledad del personaje que está en chiquito y además se oscurece la fotografía, Sí. además se le puede añadir que hay lluvia, cosas así. Entonces, esos elementos son alegorías simbólicas y además sirven para la narrativa de la historia. En la japonesa prácticamente no No, hay lenguaje muy cinematográfico. monótono O todo. sea, los planos creo que son hasta 5 por escena, y aunque la escena pueda durar 3 minutos o incluso más, solo son 5 aproximadamente, y son muy planos, son muy cuadrados, y no hay diferencia de fotografía en toda la película. Tienen incluso hasta, podría decirlo, no solo de manera monótona, sino parece como que documental. Los personajes están ahí, la cámara simplemente está abierta y los va proyectando en sus acciones. Claro. Más que documental, parece obra teatral. Ah, sí, pues es que justo es muy, muy con lo que va de la historia, ¿no? Sí, y es el mismo estilo fotográfico en el sentido, digamos, de color, de cómo empieza a cómo acaba. No hay diferencia visual, no hay un momento donde se vea más oscura, donde tenga un color diferente. En la occidental, sí, cuando el personaje está triste, el color es más oscuro o más opaco. Cuando está feliz, está más Sí, claro, brillante más y luminoso. con colores más vivos.
en la japonesa, ¿no? Y de hecho, solo puedo ubicar un momento en, en el que hay uso del contraluz en la esposa del protagonista. Ujú, Y de hecho, empieza la película. sí. Hay un tiro donde es hacia una ventana y la mujer en plano medio de la cintura para arriba aproximadamente se ve, pero está en contraluz y ella se ve oscura completamente. Ajá, solo la Ahí, silueta. sí, ese plano dura muchísimo porque está hablando y de pronto ya hay un giro de 180 grados, ya lo vemos a ella por detrás y el esposo acostado en la cama escuchándola. Ese ya es un plano abierto Ujú. y se ve toda la cama, se ven ellos más chicos. Ahí es el único plano en toda la película donde te podría decir que simbólicamente nos están diciendo que ella es una mujer misteriosa Ujú. y que la Guardada. envuelve guardada, exactamente, que la envuelve la tiniebla y no sabemos nada de ella. Ujú, Por eso nos la ponen en sombras y por eso no se le ve el rostro claro. en la presentación del personaje. Ya posteriormente ya se le ve, obviamente. Pero de ahí a toda la película, los planos son completamente iguales. Y eso dificulta para el narrador, digo, para el espectador occidental ver esta Sí, película. totalmente. Totalmente. A mí me costó mucho trabajo incluso, ya cuando le agarré la onda que tú me explicaste y todo eso, ya fue que yo pude empezar a interpretar cada uno y tiene N cantidad de elementos interpretativos esa película. Que es donde ya podríamos empezar a hablar. También otra cosa, nada más, antes de pasar al asunto psicológico, quiero decirles, el uso de la Ah, música sí. es importante en una y la ausencia de la música en otra. En la japonesa prácticamente no hay música. De hecho, solo ubico una escena de música y es una obra clásica que están escuchando los personajes en escena. Ujú. Sí, sí, sí. Y al final, cuando ya se acaba la película, ahí empieza a sonar otra vez la música. Sí, en los Sí, créditos, pero en toda la película, que dura casi 3 horas, solo hay música en esa escena sí, y es incluso, es un tiro a la tornamesa donde se está escuchando. Es parte de la escena, es diegético. sí. Pero en cambio, en la película occidental, pues, todo el tiempo hay música, Ujú. porque esa música es extradiegética, está en relación emotiva a, al drama. Claro, te manda Si ahí hay directamente. algo, exacto, si hay algo triste, la música genera tristeza. Si hay felicidad, genera felicidad. Y eso, en primera, como occidentales estamos acostumbrados a eso, desde hace más de 100 años que nos han contado la historia así. Y en segunda, hay más identificación con la obra, hay más empatía porque se puede uno pues más meter en la historia. Sí. Pero cuando no hay música se siente más alejada. Que bueno, la película japonesa, aunque no hay música, pero hay muchísimo sonido y ruido de ambiente, ¿no? O sea, te hace observar eso. Que justo es Sí, otra cosa de las que voy a interpretar ahí también, porque al final es muy de mindfulness, el que puedas escuchar, pues, que puedas lograr poner atención en algo específico del lugar, es esa atención plena. Entonces, ajá, ayuda justamente a eso, ¿no? A que puedas a poner atención, porque si solamente te concentras en la música, puede incluso, distraerte. Y mindfulness, por ejemplo, te dice mucho de lo mejor es escuchar música de un solo instrumento. O sea, mientras menos distractores, mejor. Por eso muchas veces la música no es la mejor relajación, a menos de que sea de un solo instrumento. La flauta,
el piano, sobre todo, son como muchísimo más recomendables en un tema de atención plena en mindfulness. ¿No? Eso está interesante. Ujú. Fíjate que yo en la japonesa me di cuenta que no tenía música ya hasta casi al final, Sí, de hecho. porque, porque el diseño sonoro está tan bien hecho y los silencios son tan importantes que no se siente la ausencia de la música, Ujú. porque el diseño sonoro es un aporte dramático importante para la historia. En cambio, en las occidentales, cuando no hay música, como que siente uno que algo Sí, falta, claro, como que los sonidos suenan raro, sí. pero en cambio en la otra no. Entonces eso se me hizo bastante interesante. Sí, manejan muy bien justamente eso del el sonido del ambiente, ¿no? El ruido de la calle, de los coches, del viento, todo eso. Te permite poner atención al entorno, vaya, Ajá, ¿no? Que es parte también de la historia, porque, o sea, si empezamos con esa interpretación de esta película de Drive My Car, em, eh, Kafku se llama el protagonista, que como nos mencionabas es un actor de se teatro. llama Kafuku. Kafuku, ajá. Y la esposa es guionista, pero antes se dedicaban a otra cosa, o sea, ella trabajaba era bailarina y ¿a qué se dedicaba él? Algo de tele, ¿no? De televisión. No me acuerdo, fíjate. Ay, ahorita no lo tengo muy claro, pero se lo cuenta al otro. Sí, los dos trabajaban En en tema de la entretenimiento, digamos. en tema de entretenimiento, Ajá, de exactamente. arte y entretenimiento. Y el caso es que a él, bueno, él se va a ir a trabajar como jurado de algo en otro lugar y entonces se despide de ella y no sé qué, y pues se va. Pero cuando llega al aeropuerto, justo en el estacionamiento, le mandan un mensaje de que se canceló y que lo sienten mucho, pero que pues el viaje se retrasó hasta el día siguiente. Y entonces él regresa a su casa, abre la puerta y la encuentra a ella teniendo relaciones sexuales con uno de los actores a los que estaba ella, con los que estaba ella trabajando. Y ahí es donde están escuchando Y la ahí es música. donde se escucha la música. Eso es súper interpretativo porque al final, ahorita les voy a terminar de completar esa parte, ¿no? El caso es que el actor con el que ella estaba teniendo un affair ya se lo había llevado ella misma al teatro a presentárselo al esposo. A mí me pareció como, me rompió la cabeza que desde que él lo vio, como que no le dio importancia. En Occidente, yo creo que ahí hubiera empezado un arranque de celos terrible y una persecución hacia la esposa de quién es él y por qué lo traes, ¿no? Cuando vi que Ajá, era algo pero normal, sí, el cornudo simplemente sale de su casa, se va a un hotel y no ocurre y nada, no pasa nada, se va a sus no pasa nada. cosas, regresa a la semana siguiente y pues resulta que encuentra, bueno, antes de irse él por primera vez al aeropuerto, antes del cuerno, ella le dice que por favor, que si pueden hablar. Y le, No, 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 eso es después, no, eso es después. cuando ella se va, bueno, cuando él se va a ir al aeropuerto la primera vez, le entrega el cassette y le entrega, ¿cómo se llama? Y le dice que si pueden hablar cuando regrese. Y entonces se va y cuando la encuentra con el güey pues se va a dormir al hotel y luego se va al viaje, regresa y cuando regresa a su casa resulta que la esposa está muerta y ya ni No, pudieron hablar. primero tuvieron el amorío, Ajá. pasa tiempo, el otro no hace nada, siguen una vida normal y luego ella Sí, le porque dice ella que tienen que tiene hablar. él tiene un accidente y va al No, doctor. ella tiene un accidente. Él tienen que hablar,
Él se va, él no quiere llegar a su casa, él está retrasando esa plática lo más posible y cuando ya llega de noche la encuentra muerta. Tuvo un derrame cerebral. Sí, porque primero a él le dicen que tiene glaucoma y entonces ella se preocupa por él. Y entonces, Sí. Sí, sí, ya me acordé, tiene un accidente de auto, ajá, pero en realidad ese accidente de auto no aporta eso, absolutamente nada en toda la película. El hecho de que él tenga glaucoma tampoco tampoco. aporta. Yo dije, no manches, va a perder la vista. O sea, en mi cabeza siempre yo voy adelante, ¿no? Yo decía, no, pues seguramente va a pasar y va. No pasó nada. Y en toda la película no te vuelven a mencionar. Bueno, nunca ves que se vuelve a poner sus gotitas que le recetaron, o sea. Exactamente. Y de hecho, en la sinopsis dicen, tiene que contratar a un chofer. Dice, Ajá. entonces a lo mejor es porque tiene glaucoma. No. No, no es porque tiene glaucoma. En la compañía teatral donde va a trabajar, le dicen, esta por obligación, por política de la empresa, le contratamos un chofer. Oye, que yo no quiero chofer. Pues es obligación. Y dice, bueno, no me queda de otra. Pero así que tú dijeras que glaucoma, que el hecho de que haya chocado, no, No, porque además fue un choque muy fuerte y le preguntó al médico, oye, ¿puedo seguir manejando? sí, 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 sin no hay problema. problema. Sí, no, o sea, Entonces, por eso es que es una película que se siente muy rara para Occidente. muy rara, porque te digo que yo decía, a ver, ya, ok, aquí, de aquí me agarro para ver qué tengo que interpretar, ¿no? ¿Qué puedo interpretar? Pues no vuelve a pasar nada. Entonces fue así de, ok, ahí no. Y luego acá, no, tampoco. Entonces yo estaba perdida en el espacio. Pero al final, bueno, se muere la esposa. Nunca pudieron arreglar nada de lo que ella le tenía que decir, pero en realidad él Nunca, sabía de alguna manera que había, que le debía una explicación. exactamente, pero el otro no quería escucharla porque sentía que eso podía llevar a una separación entre ambos y no quería. Pero justo eso es lo que genera ese duelo encapsulado. Algo muy importante, ellos ya como pareja tenían un duelo porque tuvieron una hija que falleció a los 4 años, que ya en Ujú. estos tiempos tenía, bueno, antes de que muriera la esposa, la chavita debía de tener 21 años, digamos. Entonces, nunca volvieron a hablar del tema como tal, pero cada año iban al ritual que hacen como del duelo y demás, o sea, visitar la tumba y rezar y esto y lo otro y aquello, ¿no? Sí, el Obón Esa, que se llama esa el justo. festival. Entonces, eh, ya de por sí ellos dos tenían un duelo ahí entre ellos, ¿no? O sea, ahí creo que fue en donde fue un parteaguas para su relación como pareja, porque ella nunca quiso volver a tener hijos y él, pues por quedarse ahí, dijo, ok, yo tampoco, ok, me quedo aquí sin otro hijo. Pero entonces la distancia entre ellos era muy evidente, aunque compartían mucho, pero era muy evidente la distancia que había, ¿no? Ujú. Y de hecho, más adelante en la película, él aclara que él siempre supo que ella tenía a alguien más, que en lo que ella trabajaba y demás, pues siempre tenía algo que ver con Sí, sus protagonistas. ella se tenía relaciones sexuales con varios y por eso es que al otro no le importó, porque ella lo sabía, pero eso nos lo cuentan hasta las 2 horas de cacho, 2 horas 30 de, de avanzada. Ahí es donde dicen, por eso el otro no reaccionó. Exactamente, exacto. Ahí ya te van cayendo todos los 20, pero mientras te cuentan todo, o sea, pero bueno, al final, este es un duelo que justamente sucede por esa verdad que él nunca conoció pues de haberle sido infiel, había una relación paralela que ella tenía y que él sí sospechaba, pero que nunca confrontó, ¿ok? Entonces el duelo no era tampoco el aclarar algo con ella, sino el por qué nunca hablé, nunca confronté, por qué nunca la escuché, qué fue lo que hizo que ella llegara a esto, qué hice yo para que esto pasara. O sea, él se sentía entre culpable
por la distancia, porque la muerte de la hija, porque se murió sin hablarlo. O sea, eso es lo que lo llevó a enredarse en ese duelo. O sea, es el duelo por las conversaciones que nunca tuvo, por el futuro de comprensión que murió junto con ella, que no pudo comprenderla, su meta no cumplida de llegar a entenderla por completo en ese dolor que ella tenía por la muerte de su hija, porque él aceptaba también que a partir de la muerte de su hija, ella cambió, pues cambió de rumbo en el trabajo, se volvió distinta a ella como persona. Entonces, ese duelo se encapsuló y de forma magistral. El coche en esta película es un elemento muy importante. Y el cassette que ella le da con los diálogos de la obra para que los ensaye se convierten en una repetición y una obsesión de él por mantener el diálogo de ella vivo en su mente, ¿no? Sí, aquí, para los que no han visto la película y nos están escuchando, él actúa principalmente en una obra que se llama El tío Benia, que es de Anton Chekhov, y él es el tío Benia, y para practicar sus diálogos tiene un cassette grabado por su esposa de los diálogos de todos los demás personajes menos el suyo. Él, cuando conduce su auto, reproduce el cassette y va repitiendo el texto. Sí, su parte de Siempre diálogo. son las partes de los diálogos que él debe decir, y los va diciendo en voz alta mientras se va escuchando el otro. Y esos diálogos están en relación directa con lo que va pasando, porque hay algo muy importante. Esta obra de Chekhov la eligieron porque representa el hastío, la rutina pesada de los personajes. Y es justo como se siente esta película. Rutinaria. Sí, justamente la rutina. Y bueno, y estos dos elementos nos llevan justamente, hay un enfoque terapéutico que es la terapia narrativa, en donde se podría interpretar como que Kafuku se atrapó en esa narrativa, se congela esa narrativa en donde es mi esposa me fue infiel, se murió antes de que me pudiera yo entender el por qué lo hizo, y entonces su vida se queda en la puesta en escena de ese guión porque lo repite y lo repite y lo repite. O sea, todos los días escuchaba eso en su trayecto a la obra y después en su trayecto a cuando él va a poner la obra en Hiroshima. Entonces, todo el tiempo está escuchando. Le asignan a esta chofer, ¿no? No, como decíamos, no por su problema de glaucoma, sino por protocolo. Y esta chofer se convierte pues en la que conduce el auto mientras él sigue escuchando esa narrativa. Les digo que el coche es un elemento muy importante porque lo que yo logré interpretar de esto es que el coche es como el lugar en donde él puede vivir su duelo sin nadie que lo interrumpa al respecto. Y eso pasa muy generalmente también en el espacio terapéutico. La chofer podría simbolizar, el psicólogo que escucha sin presionar, sin cuestionar, sin juzgar, que te permite hablar una y otra vez sobre ese problema, ese miedo, ese trauma, ese dolor. Y entonces se comparte ese espacio como ese contenedor del duelo, ¿no? Al escuchar su historia una y otra vez, trata de resolverla, pero cuando está encapsulado el duelo cuesta mucho trabajo porque te repites y te repites y te repites la historia del dolor, lo que se generó y te quedas ahí encapsulado. Y no hay una catarsis que te permita hacer algo diferente al respecto, ¿no? Él tiene una exposición prolongada a este dolor, o sea, escuchando este cassette una y otra vez, ¿no?
Resulta que cuando él llega a poner la puesta en escena en Hiroshima, uno de los actores que va a representar el papel que generalmente él tenía es el amante de la esposa a la que le presentó antes de morir, con quien lo encontró en su casa, Ajá, ¿no? Y también sí. eso es súper interpretativo, o sea, porque es como ponerse en la piel del otro, ¿me explico? Como compartir una piel, o sea, ya compartieron la esposa, ahora van a compartir también ese papel, ese lugar, o sea, me pareció Ya, como, ¡guau! y además el muchacho este viene a audicionar para un papel pequeño y el otro le da el protagonista. Ajá, exacto, y que además Y había él, hecho el pésimo, ¿no? papel que él Y que usualmente exacto, y que representaba. además había, hecho un casting pésimo para ese papel, y a pesar de ello, le dio el papel. Sí, Y al final, pues, termina ni siquiera pudiéndolo interpretar, porque mató al fulanito, y entonces ya no pudo interpretarlo, ¿no? ajá, que lo mató fuera de cuadro. No lo vemos, nos lo dicen. Exactamente, exactamente. Y entonces, pues, justamente todo eso pasa también en el coche, que como pasa en la terapia, que muchas veces traemos a otras personas, a otros elementos de los que vamos a hablar en alguna sesión o en varias sesiones, ¿no? Sube pues, sus recuerdos, sube sus historias y va platicando él y te va revelando muchas cosas hasta que lleva a su coche al amante del esposo, ¿no? Ajá, Y ahí se revela una de cosas, porque entonces, cuando ellos tenían, cuando la pareja en sí, o sea, Otto, que es la esposa que fallece, y Kafuku, Yusuke Kafuku, sí, que cuando ellos tenían relaciones sexuales, ella contaba una historia terminando de tener relaciones el coito. que nacieron a partir de la muerte de la hija, ¿no? Estas historias empezaron a partir de ese evento, ¿no? Ajá, y luego ella al día siguiente las olvidaba, pero él se las recordaba y luego las escribía y eran los guiones que ya producía. Exactamente. Esta historia, o sea, en realidad sí tiene, sí tiene un porqué, no es como nada más pues una historia y ya. O sea, en realidad Kafuku y Otto perdieron a su hija y ellos ahí se rompió, hubo una escisión, una ruptura entre ellos como pareja, como tal, ¿no? Se volvió muy callada, muy distante la relación entre ellos y él se refugian en sus trabajos, cada uno por su cuenta y tenían sus encuentros y nada más, ¿no? Pero Otto encontró esta forma extraña, pero muy poderosa, de canalizar su dolor, ¿no? Empezó a inventar estas historias, que eran de alguna manera perturbadoras porque era una adolescente que se convertía en un pez, que es la lamprea. La lamprea tiene dientes y se aferra de los, pues de las cosas, ¿no? De otros peces, de piedras, de todo, ¿no? Y entonces las crea en un momento muy específico que es después del acto sexual, ¿no? Y tiene un porqué, porque ella tenía un dolor muy grande que no sabía de alguna manera en qué convertirlo, cómo transformarlo. Y entonces ella se convierte en la lamprea porque era la manera en la que ella se aferraba a las personas, dependiente emocional al final de cuentas, para sentirse viva. Después de la muerte de su hija, ella se apagó y no sabía, no lo podía expresar con su esposo porque su esposo también estaba en duelo. Y Sí. era como su grito de auxilio. Y su esposo, Kafuku, al final, pues no la escuchaba, no se daba cuenta de esto. Y entonces ella lo traslada a esto, ¿no? Pero hay un punto en donde ella, pues cuando se muere, no termina de contarle la historia. Ah, sí, porque no eran distintas No, historias. Bueno, a veces sí, pero hay historias que quedaban en y se continuación unían.
hasta el siguiente Exacto. coito, y hay una que quedó en lo que narrativamente se llama cliffhanger, que es un giro dramático que no está resuelto Ujú. y que quedó inconclusa. Pero cuando el otro mete al actor en el auto, y por eso estamos hablando que ya pasaron más de 2 horas y media, Ujú. resulta que al otro le hacía lo mismo y le contó la continuación de la historia que, Exacto. a- que había quedado inconclusa. Ahí fue el único momento en que yo le di una reacción a Kafuku en toda la película, que estaba más clavado en saber cómo concluía la historia que en todo lo demás. Ujú. Y aún así la historia queda en continuación, Así, claro. pero tiene un aporte dramático de lo que le contó Otto al otro actor, sí, sí tiene un aporte dramático importante. Bueno, de hecho, ese final que le cuenta, Tatsuki, ¿se llaman? Tatsuki, Takatsuki, Sí, Akafusuku. aprendí. Bueno, es que tienen los nombres, pero bueno. Ese del amante Akafuku sí Ajá. tiene muchísima interpretación, porque al final él está diciendo ahí que, o sea, el final de la historia es que la adolescente más o menos te voy a contar ese final. O sea, la adolescente que entraba a, a la casa de su crush de la escuela, ella dejaba cosas para que él supiera que estaba ahí y él le dejaba cosas para que ella se las llevara, ¿no? Ese intercambio de Ujú. cuerpos, de almas, de cosas, como de secretos, digamos, ¿no? Que eso es ella con sus amantes, con sus diferentes amantes. Y al final resulta, y ahí era donde ella sabía, hasta donde él sabía la historia de la lamprea, que ella se agarraba de esas cosas, ¿no? Un día se agarró de una piedra que era justamente de el aferre a su esposo, que no hablaba, que no sentía, que no la veía, ¿no? Y ahí se quedó él, en esa parte de la historia. Pero ya cuando le cuenta todo lo demás, en que la lamprea al final, o la adolescente, en este caso, que era la misma, en su vida pasada fue lamprea, resulta que entra un ladrón a la casa del galancito y ella con una pluma lo mata, ¿no? Se lo clava varias veces, lo mata, se Ajá. llena de sangre y entonces deja el Deja cuerpo el y se cuerpo va. Y ahí y se resulta que va. cuando llega a la escuela al día siguiente, nadie le reclama nada, ella quiere confesarlo todo, pero todo sigue igual, no pasa nada y demás, ¿no? Y esto, pues, también es muy simbólico. Es que te digo que está lleno de interpretaciones. O sea, el ladrón en realidad era su duelo. Era la muerte de su hija que interrumpió en un hogar, que irrumpió en su vida y entonces se llevó todo. La muerte de su hija se llevó absolutamente todo. La sangre era su propia herida interna, ¿no? Y ese duelo que nunca resolvió y que se quedó sin cicatrizar. Y Sí. ella sentía entre culpa por la infidelidad, pero no podía evitarlo porque su esposo estaba muerto en vida para ella. Entonces ella buscaba con quién poderse sentir viva. Y entonces por eso la lamprea aparece, ¿no? Para buscar de dónde se agarra para seguir viviendo, porque eso es lo que hace ese pez. Es como muy primitivo ese estilo de pez, ya lo vi. Y Ajá. y entonces, pues se queda pues enredada en eso. Por eso venía un hombre y se iba, y venía otro hombre y se iba, y venía otro hombre. Y así se quedó como queriendo encontrar en dónde caber, en dónde sentirse viva, y al final siempre terminaba repitiendo la historia una y otra y otra. Y otra vez también tenía un duelo encapsulado, ¿no? Sí. Y ahí, pues, ¿qué hace? O sea, entonces cuando él le cuenta la otra parte de la historia, esta ¿cómo se llama? Del ladrón que entra y que lo mata y no sé qué, a él le cayó el 20 y entonces se dio cuenta de que, ok,
ya me contaste la parte que ella no me pudo explicar. Y ahí es en donde él resuelve, y se resuelve pues todo su trauma y todo, ya nunca volvió a escuchar el cassette, empezaron a pasar otras cosas, ¿no? Y entonces él, por X o Y, que el chavo mató al. Ajá. Ahí es donde posteriormente viene el giro, donde llegan en un ensayo, la policía lo arresta y todo pues, queda así, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cancelamos la Y obra entonces vuelve o a no? tomar su papel, como que se recupera a sí mismo, ¿no? Sí, y de hecho él termina ayudando a la chofer Ah, a, también en su duelo, porque de hecho a los que lo contratan para dirigir la obra les dice, pues déjenme pensarlo 3 días para ver qué vamos a hacer con la obra. Y en esos 3 días se va al ujú, pueblo de, de su chofer. de, de su chofer y, y van a visitar una casa donde se murió la mamá de la chofer y también tienen un cierre Sí, ahí. porque es que justo es parte si regresamos a lo del coche y la terapia, es la empatía. Eso es lo que representa la empatía, de sí entiendo lo que estás viviendo, pero date cuenta, y ahí es donde él le cambia la perspectiva y la narrativa a él de su dolor también, o sea, lo completa, porque esta chava cuando era chiquita prendió una vela y se incendió su casa, pero pues la mamá tenía al parecer un trastorno disociativo, ¿no? De la personalidad, tenía un alter ego, y entonces Sí. ella pues prácticamente pues vivió lo mismo, eran dos personas en una. Y una era la mejor amiga de la Uh-huh. hija, porque esa Chiquita. Uh-huh. personalidad era de una niña, y la otra era una madre abusiva pues, que la golpeaba. Entonces, cuando hay el incendio en la casa, la otra puede salvar, o por así decirlo, puede pedir ayuda para que se sobreviva su mamá y con ella su mejor amiga, pero como la mamá era ficha, no dijo nada, se quedó calladita y la otra se murió. Exacto. Entonces, en cierta manera, pues mató a su mejor amiga y ese también era un dolor. Y es el duelo que ella va cargando y que se cierra hasta el final, cuando los dos van a ver la casa de ella, que está envuelta en nieve, es en invierno, y hay un cierre de los dos donde se abrazan, y de hecho ese es el único contacto emotivo que tienen los personajes Uh-huh. en toda la Sí, sí, película. y te demuestra muchas cosas, o sea, a mí lo que me deja, Por, dime, ¿qué ibas a decir? porque los besos que él se daba con la esposa Obligados. se sienten Sí. obligados y mecánicos, no se siente la Sí, pasión no, ahí. aquí justo él logró vulnerarse y eso lo Sí, sanó. entonces está Exactamente, interesante. y nos deja mucha, pues mucha reflexión sobre el duelo por eso, porque para poder sanar el duelo por lo que no fue, necesitas hacer un viaje a eso que tú creías que debió de haber sido y no fue. O sea, muchas veces es lo que evitamos. Evitamos recordar y nos quedamos solo en la idealización, en lugar de tocar la realidad y lo que sí pasó, porque duele mucho voltear a ver lo que sí pasó. Pero necesitamos ir a esa historia encapsulada, a la verdad, aunque duela, pero te libera muchísimo. Ir a la verdad y contártela una y otra vez, no importa, pero desde la verdad, no desde lo que debería de haber sido, porque como veíamos el episodio pasado, el debería nos va a obligar, nos va a dar una obligación y entonces se va a convertir en una decepción constante, constante, constante. Y no necesitamos eso, necesitamos realidad.
aceptar la verdad y la realidad, por más dolorosa que sea. ¿No? Ajá. Y nos podemos ir Exacto. para trasladarlo a este tema que nosotros hablábamos de las cosas que no pasaron y que con el año nuevo nos replanteamos y que nos quedamos a deber y queremos volver a hacer. La verdad es que hay muchas cosas que ya pasaron y ya no vamos a volver a hacer. Aunque las hagamos, ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual, ya necesitamos replantearnos otro tipo de cosas de acuerdo a nuestra actualidad, a nuestro presente, a nuestra versión actual, porque si nosotros estamos esperando hacer algo con la versión que éramos antes, nos va a costar cada vez más trabajo, porque cada vez avanzamos más, porque así es el tiempo, ¿no? Y ahí es en donde podemos llegar a la otra película, de la de Train Dreams, que justamente te muestra eso, que la vida avanza, te pase lo que te pase y te detengas donde te quieras detener, eso no va a hacer que la vida se detenga. La vida sigue pasando, contigo o sin ti, sigue pasando. Exactamente. Y para eso ya podemos retomar eso y hablar directamente de esta película, de la estadounidense, para que noten la Me parece diferencia. correcto. Me parece muy correcto. Bueno, aquí les recuerdo la sinopsis. Esa es la vida de un personaje que desde el principio hay un narrador omnisciente que nos cuenta que él no supo quiénes eran sus padres y no supo ni siquiera cuándo nació. Era un huérfano que, que empezó a tener una vida, digamos, sencilla, tranquila. Entró a trabajar como leñador. Posteriormente conoce a una mujer, se casan, tienen una hija y nos van contando la vida de él, pero que de una forma u otra también representa una época de Estados Unidos muy importante que fue en los años 20, en los 30, donde ocurrió la Gran Depresión, fue la construcción del ferrocarril y los puentes que sirvieron para conectar las ciudades, todos los estados, la nación completa de Estados Unidos, que es algo muy emblemático para ellos, y representa aquella mano de obra que ayudó a construir Estados Unidos. Y nos van contando la vida de él hasta que se muere de anciano. Y para cuando se muere, ya Estados Unidos ya no es el mismo que cuando nació. Ya la tecnología es diferente. De hecho, hay una parte donde él ve por primera vez la televisión y están dando la nota de Armstrong, que está llegando al espacio, a la luna y todo eso. Y es un cambio muy distinto a todo lo que él conoce. Entonces se ve digamos, el proceso del cambio que tuvo Estados Unidos en el siglo pasado, contada a través de alguien muy Sí, solitario. totalmente, porque él pues siempre lo fue. Él perdió a su familia desde muy chiquito, entonces el duelo se convierte en su arquetipo. O sea, es su vida misma es un duelo, porque pues pierde a su familia en un incendio. Bueno, o sea, primero a sus papás y vive siempre pues como sin pertenecer a ninguna parte, ¿no? Entonces, cuando conoce a su chava, Ah, ¿eh? ajá, sí, conoce a la chica, empiezan una Se casan, relación, construyen su se casa. casan y van teniendo hijos, pero esto no va ocurriendo, No, no va corriendo. no nos lo van contando directamente con ella, No, familia, hijos, no, sino que se va formando por etapas. El otro tenía que salir a trabajar meses en los árboles, eh, cortando árboles o ya sea utilizando la misma madera para construir puentes, y son como esas etapas donde
no sé, el otro se tenía que ausentar, digamos, 3, 4 meses, nunca Sí, trabajaba no por lo proyecto, especifica. digamos. Sí, por proyecto, llega, regresa a su casa, su esposa, pues tienen un avance en matrimonio, se queda embarazada, el otro tiene que continuar, ausentarse otra temporada, regresa, el, el embarazo ya está más Exacto. avanzado, eh, nace la hija, el otro se tiene que volver ahí, y entonces todo eso se va contando por bloques. Y en el proceso, el otro va conociendo gente que también va teniendo su propia historia y que se van separando de su vida, ya sea porque dejan de trabajar con él Ajá. o porque se mueren. Y el otro va creando como que también duelos, pero a diferencia de la japonesa, sí nos van contando Sí, historias aquí ya es específicas diferente. que además Sí, tienen un totalmente. cierre. Y además, él va creando vínculos, pero sin poderlos concluir, porque justo lo que dices, o se van muriendo de mil formas, este, o de plano es pues porque se acabó la temporada de trabajo y entonces regresa a su casa, ¿no? Es, Sí, nada más que también hay algo importante. El narrador omnisciente, cuando se acaba la temporada de trabajo y el otro se tiene que separar y ya no lo va a volver a ver al personaje con el que unió o con el que tuvo un vínculo emotivo o emocional, el narrador omnisciente nos cuenta qué fue lo que pasó. ajá, sí, siempre hay un cierre. Siempre hay un cierre, Sí, no nos dejan picados sí, no, como en la siempre hay un cierre. japonesa. Si hay alguien que ya no va a aparecer, nos va a decir, y este personaje tuvo este final, punto, y ya. Ahora sí, regresemos a lo demás. Y eso es algo que se utiliza mucho en Occidente. Por ejemplo, estoy recordando la novela esta de Patrick Süskind, Ah, la del perfume. Cuando este Grenouille se conoce o tiene una relación con algún personaje, por ejemplo, la mujer que mm, cuidaba de él cuando era niño, en el momento en que él crece y ya pasa a ser propiedad de alguien con el que va a trabajar, no se explica el autor qué ocurrió con esa mujer. Se murió. Ah, también, previamente nos explicaron qué ocurrió con su madre, que lo dio a luz en el mercado, intentó dejarlo ahí para que se muriera, la atraparon y la llevaron a la horca. De una forma u otra, siempre nos van cerrando los personajes y ya no van a volver claro, a y es que eso aparecer. ayuda, Y ayuda a eso es los algo duelos, que ¿eh? aquí. Esos cierres ayudan a los duelos. Cuando al cerebro no le puedes dejar algo inconcluso porque se obsesiona con necesito cerrar esto. Y eso es lo que genera este tipo de Exactamente, duelos justamente. Justamente le diste un punto súper importante. Esas cosas que no cierras, que no hay un adiós, que no hay un hasta luego, que hay un fin, ¿no? Nada de eso. Eso pasa muchas veces también en las rupturas de ghosting, por ejemplo, actualmente, en esas de que desapareció y nunca más supe de él, qué hice, por qué lo hizo, cómo le hago. Cuando no te explican o cuando no sabes qué pasó, es una martirio interno ajá, de qué pasó sí, aquí y de qué forma lo concluyo, ¿no? se queda uno picado bien feo y la mente piensa Exactamente, muchas ahí se cosas. abren muchísimas, porque al final bien dice Václavic en sus axiomas de la comunicación que el silencio también comunica, ¿no? Y cuando no pasa nada, cuando no Ujú. sabes nada, pues lo que se abre ahí son tus propias interpretaciones desde tus propias perspectivas. Entonces, si tu autodiálogo es malo, te vas a hablar desde ese autodiálogo. Es que seguramente Ajá, porque tengo algo mal, porque seguramente soy fea, porque seguramente tengo, no sé, X o Y, trauma. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. Y entonces nos quedamos ciclados en eso que pues no podemos y se convierten en creencias, en paradigmas, y entonces funcionamos y proyectamos todo eso en el mundo. Y el duelo no se resuelve así. Y justo la película esta de los sueños de trenes
Granier es la impermanencia pura. Pertenece, pero no pertenece a ninguna parte, es el cambio constante, ¿no? El taoísmo, por Ajá. ejemplo, diría que él es como la conexión, no, es como el canal del flujo constante del universo, digámoslo, porque así lo dice el taoísmo, ¿no? Eso que te lleva, que te dejas fluir, que te dejas llevar, que no aferras a nada, que dejas como la puerta entreabierta entre la pérdida, o sea, él tiene la pérdida, la soledad, el paso del tiempo, él no es que lo acepte, porque también ahí hay un tema con la aceptación, y yo siempre lo veo como dentro de las consultas con mis consultantes. O sea, todo el mundo espera o sueña con que la aceptación es gran felicidad y como quitarte una máscara y ponerte una de felicidad en la cara, y no es cierto. La aceptación a veces es muy triste, es muy dolorosa. La aceptación es Ajá. así es la realidad. ¿Me explico? Y eso es algo que Granier nos enseña muchísimo en esta película. Digo, sí sufre, sí le duele, porque pues claramente perdió a su esposa, perdió a su bebita, que tenía que como un año y cachito. O sea, y eso no quiere decir que no vaya a sufrir y a dolerle muchísimo, porque se suma en un dolor bastante fuerte que le cuesta trabajo levantarse, e Sí, incluso se queda dormido ahí donde algún día fue su casa. sí, y es que hay algo muy importante. Él las pierde en un Por igual. incendio donde su casa queda totalmente en ceniza, pero nunca hallaron los Exacto. cuerpos de ellas. Así que él no sabe si en realidad están muertas o no. Él tiene la esperanza de que estén vivas y él se queda a vivir ahí, en donde fue su casa, aunque nada más son cenizas, esperando a que ellas regresen. Tarda muchos años en volver a construir otra cabaña ahí. Y eso lo hace porque llega otro personaje a prácticamente a obligarlo a que construya algo ahí, porque él se estaba Sí, quedando encima de las cenizas, esperando a en la que llegara. orfandad completa, totalmente. Y aquí su sanación en realidad, pues no es precisamente recuperar lo perdido, porque no puedes recuperar lo perdido, pero sí está en esa resiliencia y por eso me refería al taoísmo, porque es el integrarse a lo que tienes, a tu realidad. Ok, ¿con qué cuentas el día de hoy? ¿Tienes un espacio donde construir? Construye. Ahí donde algún día fue, pues construye algo nuevo. Esa es la resiliencia. En encontrar la belleza pues en lo podrido, ¿me explico? En la resignificación Ajá. de lo que fue. Entonces, es justamente eso es el ejemplo de la resiliencia. Ok, yo no puedo recuperar mi casa tal como era, pero voy a hacer una en donde a lo mejor hubo una, ¿no? Y ahí es la reconstrucción misma. Tú no vas a convertirte en otra persona, en cambiar de cuerpo, sino con lo que tienes, reconstrúyete. Nunca vas a recuperar a esa persona que murió, pero ¿de qué forma la resignificas? ¿En qué la conviertes? Entonces, yo ahí, por ejemplo, trabajo mucho en la resignificación con poner símbolos, trascendencia, o sea, honrar a esa persona, qué te enseñó, qué aprendes de ella, qué te gustaría conservar de ella, no en lo material, sino en lo que te puedes llevar contigo a todos lados, en lo que te enseñó de valores, de principios, de estilo de vida, de no sé qué admirabas de esa persona o qué te llevas, ¿me explico? Y esa es una manera de resignificar, tal cual. Y él eso es lo que hace. Se acepta de alguna manera y le cuesta mucho trabajo y se vuelve incluso, ahí vemos como su cambio de versión, ¿no? Porque él era una persona muy pues siempre fue solitario, de alguna manera fue muy solitario y convivía con la gente, pero sin convivir. Pero también, Sí, de hecho, exacto, pero casi ya a sin partir hablar. de esto se super hermetizó y pues convivía muy poquito con la gente, incluso no, como ya no había manera de hacer pues las vías del tren y todo eso, pues cambia de trabajo y empieza a hacer otras cosas diferentes.
Sí, es que de hecho cuando se le muere la familia, él ya deja de ir a esos contratos, deja de viajar por estar sumido ahí en el dolor y estar esperando a que regresen. Pasa el tiempo y a él ya no se le ve No, como leñador haciendo otro lado. Más bien, repito, es a partir de un amigo que lo empieza a movilizar para que el otro regrese a tener una vida normal. exactamente. Él lo impulsa bastante, que es justo como ese apoyo de dejarte dirigir, de dejarte acompañar, de no presionar, pero Y está. luego, y luego Y se luego le se muere muere el el amigo amigo y se este. queda bien solo, hasta que llega una mujer que le cambia completamente la visión, ¿no? Que es esta investigadora. Que no te dejan ver como que sea un tema romántico como tal, pero sí es como justo lo que No, veíamos en la otra película de esa empatía que te une la vulnerabilidad con la otra persona, porque ella también había perdido a su esposo. La diferencia es justamente que ella muere el esposo y entonces ella empieza a viajar, a salir, a conocer el mundo, creció profesionalmente, no se quedó en el dolor como lo hizo él. ah, y aquí hay que decir Mm, algo muy importante. Este, no nos están dando un discurso no, feminista en esta parte donde ella indica que se le murió el esposo y ya pudo crecer. No es empoderamiento como se está o sea, diciendo en las películas actuales. Es simplemente una manera para ella sobrepasar el dolor de haber perdido a su esposo, de cambiar. O sea, es una manera de resiliencia, como dices, no de, de discurso sermónico en no, contra para de los nada. hombres. Por No, eso la también me gustó investigadora mucho. aquí representa la antítesis de la pérdida, o sea, es justamente que mientras su esposa y su hija representaban el hogar, la raíz, el nido, la investigadora es el movimiento, el cambio, el paisaje, lo salvaje, lo impulsivo, digamos, hasta la no posesión, ¿no? Y ella como que le enseña eso. Ajá. O sea, ella no viene a reemplazar a la familia de él para nada, sino que viene a darle una nueva perspectiva, porque incluso me fascinó el final de esta película, me encantó. O sea, la investigadora es ese puente que lo lleva a ver las cosas de otra manera, a cambiar su narrativa y su perspectiva al respecto, ¿no? Eh, hay la última escena me Ajá. encanta porque se suben a un avión y él, Él se y sube él a un avión. está como por primera vez perdiendo el control de la tierra, porque al final una de las cosas que da muchísimo miedo cuando vives una pérdida y que te deja un cierto estrés postraumático, cuando tienes una pérdida tan fuerte como la que él tuvo, por ejemplo, lo último que quieres es que el mundo se siga moviendo. ¿No? Por eso te digo que el tren tiene mucho que ver porque es el símbolo de, aunque no quieras, aquí vamos a seguirnos moviendo, ¿ok? El mundo sigue. Si tú te quieres Ajá. quedar ahí, hay que... Pero es lo último que tú quieres, que el mundo se mueva, que pasen más cosas, porque se vuelve, cada vez que algo se mueve, que algo cambia, que algo va diferente, es como si te quitaran el piso y da mucho miedo, porque no sabes de qué agarrarte, de dónde sostenerte, y pues eso aterra. O sea, ahí se viven incluso ataques de pánico. Y cuando él se sube al avión, va al principio como, pues sí, temeroso y rígido, se le ve rígido, hasta que ella le pone las manos Sí. en los hombros y le dice como, tranquilo, déjate llevar. Y entonces él como que confía y se suelta, ¿no? Y dicen al final que mientras ese avión va dando vueltas y no se sabe si está de pies o de cabeza y demás, él por primera vez conecta consigo mismo. Yo me quedé con esa frase y yo decía, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir esto? Y la verdad es que me vino la respuesta en medio de la noche, ¿no? Porque anoche tembló y yo me quedé despierta.
Y entonces ahí me rompió la cabeza y dije, claro, tiene mucho que ver, porque al final él se dejó llevar por primera vez y por fin dejó que se perdiera el piso. Y él por fin ve la vida desde una perspectiva aérea de lo pequeño que puede llegar a ser el problema, porque te pasan que ve desde arriba su cabañita chiquitita, ¿no? Desde tan lejos y se ve tan chiquito el problema central que es como decides la perspectiva de cómo quieres ver las cosas, ¿no? Sí, y de hecho, ya ahí posteriormente se muere, pero No, no lo vemos morir. Nos dicen, y murió a los 80 y tantos años, y nadie vivió en esa cabaña, y ya nos muestran la cabaña que se está llenando sí, de exactamente. vegetación. Que sigue viva, como si siguiera viva. Tuvo, sí, y tuvo una vida sencilla que, pues, que no hizo impresión en nadie, pero para él fue, pues Esa, para él le valió. diste a un punto súper importante. Él, al final de cuentas, vivió con sus valores, con lo que él valoraba que era el haber tenido una familia, o sea, observar todo lo que significaba esa cabaña para él, ¿no? Su familia, Ajá, lo que le da sentido, o más bien como materializa lo que algún día tuvo. Tuvo una familia, tuvo una casa, tuvo trabajo, tuvo, pues todo lo tuvo ahí y todo lo metió ahí. Hay una escena también en donde dice esto de que se vio por primera vez en el espejo después de mucho tiempo y no se asustó hasta que ni siquiera se reconocía. También ajá. pasa, ¿no? Con estos, cuando haces cambios muy abruptos y se te olvida voltearte a ver. Sí, porque él vivió en su cabaña que no tenía espejos y fue ya de viejito a la ciudad, la vio cambiada y ahí en la ciudad fue que encontró la televisión, que vio al astronauta y encontró un espejo Ajá, donde él se vio. Y fue que encontró que alguien estaba ofreciendo vuelos de avión por $4, creo. Y fue que se trepó en uno de esos. qué Entonces, rincón. al salirse de su cabaña y ya encontrarse en la ciudad es donde tiene esos cambios, pero que sirvieron para, para soltar el piso. Que previamente con la mujer esta que platicabas, que era la cuidadora, ya había tenido un, un cambio porque hubo una empatía con ella y por primera vez a alguien le contó cómo se Sí, se sentía con la vulneró muerte de otra su vez. familia. Y ya posteriormente ya viene el cambio que él hizo él solo al ir a la ciudad y que tuvo el final que Justamente, dijimos. una vez más, que te digo, se vulneró. La vulnerabilidad genera confianza. Ujú. Ahí es en donde se rompe. Dejas de mentirte, dejas de esperar ser, de guardar tanto y contener tanto, pues necesitas soltarlo. Porque después de ese vuelo es cuando encuentra su lugar, a lo que pertenece, pertenece a la vida misma, a la muerte, a las estaciones, o sea, a la vida, tal cual, a esos cambios. Ahí es en donde se encuentra, se da cuenta de que ha estado en todos esos lugares, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, si me voy a lo más romántico, se convierte como en los pájaros. Estén en donde estén, hacen un hogar. Y eso es lo que él vivió siempre, o sea, estuvieran donde estuviera, incluso en el bosque, en las casas de campaña donde dormía, en absolutamente todo, pues ahí, mientras no te faltes tú, puedes estar en cualquier parte. Y que aquí también los árboles tienen un significado justamente muy importante, que es eso, ¿no? El atarte a una tierra, el esperar pertenecer siempre al mismo lugar. Y bueno, al final él trabajaba en eso, Ajá. él veía la vida y la muerte constantemente, porque él tiraba árboles.
No, o sea, la verdad es que Sí, las dos películas a mí me han encantado. Tienen mucho significado, nos hablan muchísimo de las pérdidas, el incendio también tiene mucho significado al final, o sea, eso mismo que él defendía, pues fue lo mismo que acabó con su familia, ¿no? sí. Y tiene muchos cuadros que representan todos esto que menciona. Por ejemplo, cuando se Ujú, moría un leñador, colgaban sus botas en un ujú, árbol joven para que el árbol, a medida que bueno, crecía y se iba ensanchando con los anillos del mismo árbol, iban ujú. cubriendo estas botas y las botas ya eran Exactamente, ellos parte se de los árboles. convertían en parte del ciclo de la vida, justamente. Y esta fotografía de este tiro de las botas es algo que funciona como leitmotiv, nos lo van poniendo intercalado durante toda la película. No es que aparezca una vez, no es que aparece al principio, No, aparece no, a la mitad, aparece al final y sí, así, sí, es algo totalmente. muy simbólico. Sí, muy buena esta película también. Me gustó mucho. Esa sí, véanla. Esa no se las habíamos recomendado porque nos surgió en el camino de la semana. Sí, porque no la encontramos. Y bueno, las dos películas están en Exacto. Netflix, pues ahí las pueden Ahí las ver pueden ver las tranquilamente. dos, incluso en español, porque están dobladas al español. Bueno, a mí me gusta verlas en el idioma original, pero a lo mejor hay quien. Sí. Sea, a mí también, pero pues hay gente Eso. para todo y gusto. Hay subtítulos Está muy y bien. doblaje. Pues bueno, Eh, hoy emprendimos un viaje doble sin darnos cuenta. No estaba contemplado, así es la vida de cambiante. Ajá, Pues con estas dos películas, ¿no? Y descubrimos que pues el duelo, por lo que no, el duelo por lo que no fue como tal, esas metas que no cumplimos, que no pudimos llevar a cabo, esos futuros que se desvanecieron antes de incluso empezarse, son unos de los duelos más profundos y los menos entendidos, ¿eh? Son muy incomprendidos este tipo de duelos y los que menos nombramos, porque incluso da mucha pena hablar de lo que quisimos hacer y no hicimos, ¿no? Yo tengo muchas personas sí, que vienen a consulta que justo esos son sus motivos de consulta y se hacen llamar, es que no sé cumplirme lo que me prometo, no tengo palabra conmigo mismo. Entonces se convierte eso en un ajá, tema de autoestima bastante fuerte. Y generalmente de ahí viene muchas veces la procrastinación. Porque al final sí, no lloramos un objeto que exacta. perdimos, sino que lloramos algo que nunca existió y que debió de haber existido porque dijimos que iba a existir, ¿no? Sí, y uno se anda preguntando todo el tiempo, ¿qué hubiera Y pasado duele muchísimo, si porque al tal final, cosa? como te digo, no solamente perdiste la oportunidad de vivir eso, sino perdiste la oportunidad de ser la persona que vivió eso. Entonces, esa persona que tú pudiste ser en potencia, también se queda ahí como estancada, ¿no? Y también vienen muchos hubieras al respecto. O sea, de la primera película que comentamos, de Kafuku, por ejemplo, podemos aprender que el duelo encapsulado se vive como una repetición, ¿no? En el cassette que escucha una y otra vez, buscando en las palabras del otro, pero al final el otro no va a decir otra cosa más que lo que ya dijo. Entonces no vamos a encontrar más que el eco de su propio dolor una y otra vez, ¿no? Nos enseñó también que la sanación no Ajá, está en encontrar respuestas, sino en llevar un viaje en la vida como un testigo más compasivo con la situación y con nosotros mismos, ¿no? Tener esa valentía de poder poner frente a la responsabilidad de que las cosas fueron como fueron y tomar el control de la situación de alguna manera, ¿no? Incluso aunque duela mucho y aunque nos lastime, exacto. para poderlo observar con otros ojos
desde la responsabilidad y no desde la víctima. Porque si siempre nos hacemos las víctimas, estamos generando verdugos a nuestro alrededor, que si estamos esperando a que ellos sean los que generan esa compasión y ese permiso de, ok, ya puede ser feliz, pues nos vamos a tardar mucho tiempo y casi nunca pasa, ¿no? Nosotros somos los que necesitamos decidir cuándo queremos ser felices. Somos dueños de nuestra propia felicidad, ¿no? Y bueno, de la otra película, podemos aprender muchísimo también, y incluso yo aprendí mucho más de la segunda película, con el perdón, porque me encantó. Sí, la segunda película al final fue así, bueno, o sea, yo creo que te lo comenté, digo, esto me dejó triste, o sea, realmente sí conecté con la vida de este pobre hombre, y aprendimos que algunos futuros, pues, no se pierden como tal, o sea, se queman hasta sus cimientos tal vez, pero puedes volver a empezar. Puedes, no recuperando lo que perdiste, pero sí haciendo algo con lo que quedó, ¿no? Observar las posibilidades y no la carencia. Si nosotros solo volteamos a ver la carencia, muchas veces estamos tan pendientes de lo que no está, de lo que debería de haber sido, de lo que debería de haber pasado y de lo que no tenemos, que se nos olvida ver las posibilidades. Y cuando estamos tan enfocados en la carencia, muchas veces cuando llegan cosas, no las valoramos, porque nuestro foco principal está en lo que debería de pasar y no pasa. Exactamente en lo que... Exactamente, entonces imagínense todas las posibilidades que estamos perdiendo de crearnos nuevas metas a partir de aceptar quiénes somos el día de hoy, ¿no? Muy bien, sí. Y pues revisen aquí cuáles son sus cabañas, cuáles son sus coches, cuáles son sus cassettes, sus narrativas, para que puedan entender en dónde estamos y qué necesitamos cambiar. Y nos vemos en el siguiente programa. Que, por cierto, bueno, ahora les avisamos, para el siguiente programa tenemos pensado ver una película que se llama Whiplash. Muy bien. ¿Y el tema? El tema es ideal del yo. Vamos a continuar justo con este tema que estamos viendo de lo que perdimos y no fuimos. Nos vamos a incrustar más bien a ese ideal que debió haber sido y no fue. ¿Sale? Bueno, y pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Psicocine. Soy Priscila, cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.